Ahí, ahora sí. Continuamos entonces. Si va la parábola hacia los lados, estamos hablando de que la fórmula, eso sí que tengo que tenerlo claro. La fórmula es y cuadrado. ¿Ya? Si la primera es que la y está al cuadrado, significa que estamos hablando de una parábola horizontal. Y si estamos hablando de x al cuadrado, estamos hablando de la vertical, hacia arriba o hacia abajo. ¿Ya? Después, ahí están todas las fórmulas, por eso yo se lo voy a mandar, para que no tenga problemas. Pero en realidad, más que aprenderse todas estas fórmulas, le voy a enseñar a cómo se calculan y cómo se encuentran los valores a través del ejercicio de la gráfica. Ahí está la forma general de la ecuación. ¿Qué significa esto? La que estábamos viendo anteriormente, esa era la principal, y esta sería la general, que en el fondo sería desarrollar los cuadrados de binomio e igualar a cero. Se fija que acá no está igualado a cero, dice, está despejada el x cuadrado, o la y al cuadrado. Y en cuanto a esta, también en la segunda y en la tercera, está escrita como y menos k al cuadrado, x menos h al cuadrado. Y al lado derecho está el 4p con sus respectivos términos. La fórmula general lo que hace es desarrollar el cuadrado de binomio, que sería el lado izquierdo, lo desarrolla el lado derecho también y después lo iguala a cero. Entonces, si se fija, queda acá como un y al cuadrado de x más y más f. Van a ser los términos que queden acompañando tanto a x como a y como a f. Aplicación. Podemos ver estas aplicaciones en las antenas parabólicas, su receptor está ubicado en el foco. Imagínese usted, la antena parabólica tiene esta forma de parábola, y para ponerle el receptor, va en el lugar del foco, o sea, igual se está aplicando ese contenido porque el receptor, el foco, sería el lugar mejor donde se va a escuchar. Por eso no se puede colocar en cualquier lugar, sería el mejor lugar para escuchar. Después dice, en la construcción de puentes y arcos en arquitectura, en balística para el cálculo de los parámetros del vuelo de los proyectiles. O sea, aplicación de la parábola hay de sobra. Y vamos a empezar con ejercitar. Ahí tengo elipse. Voy a empezar con la parábola. ¿Dónde tengo mi parábola? Ejercicios. Ya. Le voy a anotar acá y vamos a comenzar. Entonces, me dan una ecuación y me piden encontrar los elementos y la gráfica. Entonces, ¿ya? Esa es mi ecuación. No me dicen qué es lo que es. Ya se supone que como que no lo sabría, pero una forma de identificarlo es que cuando es parábola,
un solo elemento va al cuadrado, a diferencia de la circunferencia, ¿cierto?, de la elipse y la parábola. Solamente uno de los dos está al cuadrado. En este caso me salió una y al cuadrado. ¿Cómo debería ser la parábola entonces después cuando la encontremos? ¿Vertical o horizontal? Creo que sería vertical. ¿Así? Mm, Es Es que algo así. me confunde. Cuando era X. Cuando el y va al cuadrado, va hacia los lados. Ah, ya. ¿Ya? Y no sabemos a qué lado porque eso lo va a determinar el valor de P. Si el valor de P es positivo o es negativo, vamos a ver la dirección si es derecho o izquierdo. Entonces, determinar los componentes más relevantes. Y su gráfico. Entonces, para esto, para desarrollar un ejercicio así, y me están pidiendo los elementos, entonces voy a tener que encontrar el centro, el foco, la directriz. Eso, tendríamos que encontrar, mínimo. Para desarrollar un ejercicio de este tipo, lo que tenemos que hacer es dejar todo lo que tenga Y hacia un lado y todo lo que no tenga Y hacia el otro, porque lo que tenemos que llegar es a esto, I menos K al cuadrado, ¿cierto? Igual a 4P, X menos H. A esto tenemos que llegar, ¿ok? Si estuviera en el origen, llegaríamos a I cuadrado 4PX. Porque en realidad no, le estoy como restando o sumando 0. Pero a eso tenemos que llegar. Entonces, para escribirla de esa manera, fíjese bien que las Y están a la izquierda. Entonces, si esta es mi función, tendría 2y cuadrado menos 2y y todo el resto se fue a la derecha. ¿Por qué? Porque aquí están los aspectos que va, o sea, los términos que van a tener x a la derecha. Ya que el que está al cuadrado es el que queda a la izquierda. Después de eso, vamos a tener que factorizar. ¿Ya? Entonces, factorizando, vamos a tener, mire aquí, si se da cuenta, aquí no hay ningún número adelante. Y la Y está sola también, no tiene ningún coeficiente numérico que lo acompañe. Entonces, ese es el objetivo. Ese 2 que está acá está molestando. Así que vamos a factorizar por 2. Y quedaría y cuadrado menos 6y igual a menos x menos 16. ¿Vamos bien? Sí. Ya. Después, tendríamos acá que hacer una completación de cuadrados, porque hasta el momento mi Y solamente está al cuadrado, pero yo necesito encontrar un Y, K al cuadrado. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué número me estaría faltando acá? Aquí, para lograr hacer ese cuadrado. ¿Cómo sería? Ay, perdón. ¿Qué número tendríamos que sumar para hacer un cuadrado?
el cuadrado de binomio. Mm, Tendríamos que tomar lo siguiente. Tomo S menos CI y lo voy a igualar a que eso es el doble del primero por el segundo. ¿Sí o no? En un cuadrado de binomio. Y lo que nosotros no sabemos es el segundo. Ese término, no lo conocemos. ¿Ya? Entonces, estoy diciendo que el doble del primero, yo sé que el primero es Y, por el segundo que no conozco, es igual al término que tengo al medio. ¿Ya? En un cuadrado de binomio, maneja el cuadrado de binomio, mm, sería el un poco. cuadrado más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Qué le estoy preguntando yo? Le estoy preguntando por este dato, porque aquí tengo ese dato. Y a partir de ese valor, yo sé la fórmula de ese valor, yo sé que ese es el doble del primero por el segundo. Entonces yo anoté el doble del primero por el segundo, que es el que tengo que agregar, que no lo conozco. ¿Y cómo se calcula? De la siguiente manera. Basta con decir acá, despejar esa incógnita. Ahí la voy a despejar. Y voy a dejar acá menos 6y sobre 2y. Se van las y y me daría que el valor que tengo que agregar es el menos 3. Y eso, ¿ya? Se agrega al cuadrado. Se agrega al cuadrado de ese número. Entonces aquí yo le estoy agregando un 9. Ah, ya. Pero en lo que tenemos acá, voy a ir borrando porque así no va a quedar todo eso. En lo que Quería tenemos sacar, acá, ¿ah? quería sacar una captura para saber Ah, cómo ya, sacar. después en el otro lo hacemos. Lo voy a dejar anotadito. Ya. Lo voy a dejar acá, es que como lo voy a anotar al final, de nuevo. Entonces, lo que acabo de hacer es hacer aparecer un 9 que no estaba, ¿verdad? No estaba ese valor. Y resulta que en realidad no hice un 9, sino que agregué al lado derecho un 18. ¿Me sigue? Había un 9 que no estaba, que lo agregué para hacer la completación de cuadrados. Y resulta que en realidad no fue un 9, sino que fue el producto de los dos, del 9 con el 2. Entonces agregué un 18. Al agregar un 18, lo que tengo que hacer, como esto es una ecuación, tengo que agregar al lado izquierdo y al lado derecho. Entonces vamos a hacer así. Agregué un 18 y lo voy a agregar al otro lado, porque si no cambia mi igualdad. ¿Sí? Ya. Bien. Luego de eso, he logrado, acordémonos que tenemos que llegar a esto. Entonces, y menos 3 al cuadrado me da y cuadrado menos 6y más 9. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos menos x más 2. Eso me estaría dando al lado derecho. Menos x más 2. Disculpe, el cuadrado de la i, ¿a dónde se va? Acá, porque me quedó y menos 3 al cuadrado, significa y Ah, ya. menos 3, y menos 3. Y eso sería y por y cuadrado.
Después, el mismo y, pero por menos 3 sería menos 3i. Después, menos 3i por i, menos 3i. Después, ese menos 3 por ese me da más 9. I cuadrado menos 6y más 9. Entonces está aquí. Vale. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, fue un procedimiento medio como extraño porque yo estaba haciendo otra cosa en mi mente, pero ahí, ¿Qué ahí, estaba haciendo? no, ¿cómo se hace? ¿Y qué estaba haciendo? Es que no sabía cómo sacó ese menos 3, entonces lo que hice yo fue al menos 6 le sumé 9, como estaba arriba, y me ¿Ya? salía 3. Sí. Y con el negativo me sale 3, y bueno, al i ya no sabía cómo sacar, entonces no sé cómo. Ah, ya. cómo hacerlo. Entonces ahí está, ¿cierto? Mm, Ahí lo pudo encontrar como la lógica que tiene. Entonces aquí me estaría quedando que y menos 3 al cuadrado es igual, y tengo ese 2 afuera, y dijimos que teníamos que dejarlo solo. Entonces estaríamos dejándolo, si eso lo despejo me daría un medio. El x tiene que quedar positivo según nuestra fórmula, porque era y menos k, 4p, x menos k, menos h, perdón. Siempre la x está conectada con la h y la y está conectada con k, siempre. Entonces acá me estaría quedando que la x tiene que ser positiva. Voy a tener que factorizar mi lado derecho para que me quede positiva. Sería menos un medio de x menos 2. ¿Por qué? Porque ese menos multiplicada por x me va a dar menos x. Y este menos multiplicada por ese menos me va a dar más 2. Y este 2 ahora quedó acá dividiendo. ¿Me entiende? Sí, Bien. Entonces ahí acabamos de descubrir nuestro centro. El centro es el h, k. Y siempre el que acompaña a x va a ser h y el que acompaña a k va a ser y. Perdón, el que acompaña a y va a ser k. Y la fórmula, fíjese cómo está anotada la fórmula acá. Dice que es y menos k. Entonces, ¿cuál es el centro? ¿Cuál vendría a ser el centro? ¿el centro es K por H o H por K? Exacto, ¿cuál sería? Siempre es hk. Siempre es el Ah, vale. primero que empieza con x y después el que sigue con y. Entonces sería menos 2, ¿Ya? menos 3. Sería ¿O es el 2,3. resultado? ¿Por qué? Sin el menos. Porque la fórmula tiene el menos. La fórmula es menos. No es que el número sea menos. Si a usted le aparece Ah, el número como más, significaba que ahí el valor era menos, en realidad. ¿Sí? sí, Perfecto. Ahora, ¿cómo sería el foco? Nuestra P nos dio negativa. Entonces estaríamos diciendo que es una ecuación de este estilo, más o menos. Que va a ir
como la P es negativa, acuérdese que aquí está el valor de, la fórmula dice 4P. Si 4P es igual a menos 1/2, P, ¿cuánto es? Vendría siendo menos 1/2 por 4, ¿no? ¿Sí o no? Se despeja P, porque la fórmula dice que el que queda acá es 4P. Y a mí el que me quedó era menos 1/2. Entonces encontré que P, al despejarlo, era menos 1/8. Ah, ya. Vale, ya ¿Ya? entendí. El P al Sí. despejar. Sabiendo eso, tengo varias cosas. Ya sé que va hacia la izquierda porque el P es negativo. ¿Ya? Entonces, si el P es negativo, va a la izquierda y estamos en el 2,3, estaría 1, 2, 1, 2, 3. Ese sería mi vértice. Y yo sé que en mi vértice, y más encima que el P es negativo, entonces va a ir así, algo así. Lo que tengo que saber ahora cuál sería mi foco. Pero sabemos algo. El foco va adentro. No sé en qué parte, puede ir acá, puede ir acá, puede ir acá, pero el foco va dentro de la parábola. Este sería H, K. Si va adentro, ¿a qué número usted va a cambiar? ¿Va a cambiar a la H o va a cambiar al K? Porque aquí hay un punto que se mantiene y otro que cambia. ¿Cuál se mantiene y cuál cambia? El que se mantiene es el... mm, ¿es el H? No, porque el H de hecho hace que se mueva hacia la izquierda o hacia la derecha. Y la Y o el K sería el que hace que suba o baje. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, como el que cambia es el K, o sea, perdón, el H, el K se mantiene. Ya. Vértice dijimos que era 2,3. El foco, yo sé que va a ser 3, pero el 2 va a cambiar. Y en este caso estaría adelante. ¿Cómo cree que cambia? ¿Cómo cree que cambia? ¿Cuál es el...? Era una distancia P, ¿se acuerda? Que la distancia del vértice al foco era una distancia P. Y sabemos que esa distancia P, en este caso, me dio que era un número negativo, por lo tanto me voy hacia la izquierda, pero es una distancia. Entonces sería el valor 2, le voy a quitar 1/8. ¿Sí? Porque eso me dio el P. El P me dio que era 1/8. Disculpe, ¿qué significa eso? ¿Qué ¿Es es un eso? 5? Sale Un 2 15. menos 1/8. Sí, ese es el valor de H. ¿Sí? Y le quito P, y P es menos 1/8. Le quito porque me tengo que ir hacia adelante. Sí. Si la parábola fuera hacia allá, le tendría que, al vértice, le tendría que sumar. Pero en este caso le vamos a restar. Y eso me da 10, o sea, 15, perdón, octavo. Ay, es que no sabía.
Era como un signo. No, no sabía qué significa. Ah, ya. No, era 15 octavos. Entonces el foco tiene coordenada 15 octavos. ¿Cómo vamos? Le faltaría la directriz. Sí. Y la directriz es una recta que tiene la misma distancia que va hacia adelante, la distancia que va hacia atrás. Entonces, tendríamos lo siguiente. También se le Ahora al se le 2, suma, o sea, porque la directriz va atrás. ya, entonces sería como 2 más ¿No? un ¿Sí? octavo. Y eso sería, eh, ¿Qué me dijo? ¿Qué va a ser? ¿Sería qué cosa? no, no lo sé. Al 2, ahora le sumo un octavo. Le sumo la distancia P. En el fondo, le tengo que restar y sumar P para encontrar o el foco o la recta. La directriz es una recta que va a ir atrás del vértice. Entonces esto se escribe como x igual a un número. X igual a un número es una recta vertical. ¿Ya? Cuando es y igual a un número es una recta horizontal. Y eso me daría 8 por 2, 16, me daría 17 octavos. Entonces aquí la directriz es x igual a 17 octavos. ¿Sí? ¿No? Sí, Perfecto. Vamos con otro entonces. Ya. Me preguntan, déjenme ver, una pregunta, dígame. ya, ¿no es cierto? Arriba de donde está la D, o sea, es el Sí, foco, sería 15 octavos, coma 3. sí, La directriz sería lo mismo, no, porque la ¿no? directriz es una recta, el foco es un punto, la directriz es una recta. Y el foco va adelante del vértice y la recta va atrás del vértice. Sí, pero no se le ¿Vale? pondría como 17, 17 octavos, coma 3. No, porque no es un punto, es una recta. Ya, Un punto es un x, y, un h, k. Pero una recta es en este caso para la directriz, es un x igual a un número, si es que es una recta vertical, x igual a un número, y si es una recta horizontal, es decir, si mi parábola fuera así, el foco iría acá y mi directriz iría acá. Y en este caso mi directriz sería y igual a un número. Pero no es un x, y. ya. Ya, perfecto. Vamos con otro. Ahora, si me dicen, número 2, lo mismo que hicimos anteriormente, vamos a sacar hallar la ecuación de la directriz de la parábola y trazar una curva así aproximada. Entonces, ahí LR es lado recto. Después, ecuación de la directriz. Todo esto vamos a encontrar ahora.
si me dicen que es. ¿Es horizontal o es vertical? Lo primero que le voy a preguntar, ¿es una parábola horizontal o vertical? Vertical. ¿Cómo? Vertical. Vertical, muy bien. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, la fórmula ¿Usted? debería ser así. Dígame. En el primer ejercicio ¿Sí? puso usted determinar el centro y en este no. Ah, es que vértice en realidad no es centro, es vértice. Vale, entonces es como lo mismo. Centro y Sí, vértice. sí. Centro es cuando hablamos de la circunferencia. Entonces, fíjese bien en lo que tenemos ahora. Yo anoté como la fórmula de siempre, el x, o sea, el x menos h al cuadrado igual a 10, en este caso factorizado, por i menos k. Entonces me doy cuenta que como esta es mi ecuación, en realidad el vértice vendría siendo el 0, 0, porque no le sumé ni le resté nada. ¿Se fija? Esto sería la fórmula general. Dígame usted si se entiende o no se entiende de aquí hasta acá. ¿Sí se entiende? Ya. Entonces el vértice está listo, es 0,0. Es una parábola en el origen. Después, el lado recto. ¿Cuál vendría siendo el lado recto? Yo le mostré ahí en la PPT, decía, como lado recto de la parábola, eh, mencionaba que era igual a el valor absoluto de 4p. Es el valor absoluto de 4p. Y eso está dado por esto, siempre. Entonces, en este caso, sería 10. Después, tendríamos acá que calcular, ¿qué más? La directriz, ¿ya? Y el foco. Entonces, veamos bien. Para encontrar el foco y la directriz necesitamos saber cuánto vale P, ¿cierto? Y mire acá. Esa es mi igualdad para despejar P. Entonces tenemos que 4P es igual a menos 10. P es igual a menos 10 partido por 4. P es igual a menos 5 medios. Con eso ya estamos viendo que es vertical, va hacia arriba o hacia abajo. La parábola, si la dibujamos. Mm, ¿Quién me daba eso? ¿Quién me lo decía? va hacia abajo Va hacia abajo. ¿Por qué? porque, porque es negativo. Porque el P es negativo. Muy bien. Entonces, si ya sabemos, tenemos el vértice y sabemos que el P es negativo, va a ir hacia abajo, vamos a encontrar ahora el foco y la directriz. ¿Ya? ¿Cómo me quedaría entonces el foco y cómo me quedaría la directriz? Estoy en el origen y le tengo que sumar o restar al... ¿Y a quién? ¿A la X o a la Y? Entonces, para no aprendernos tantas fórmulas, como le decía, uno A hace un la bosquejo. Y. Exacto. Muy bien. Hago un bosquejo, estoy en el origen, mi parábola va hacia abajo, ¿ya? Y como bien dice usted, en este caso, si este es un h, k, y este es el foco, ¿a quién le tengo que sumar y a quién le tengo que restar? Para bajar
¿Le voy a sumar o restar? Restar Restar. ¿Y a qué valor le resto? al El vértice es 0,0. ¿Cuál sería el foco? Uno se va a mantener y el otro tiene que restarle. Sí, pero ¿a cuál tenía que restarle? Se me olvidó eso. Véanlo en el gráfico. No se lo he dicho. Solo le mostré el gráfico. Miremos bien. ¿A la Debe, chica? ¿al H o al K? Al, al K. Al K. Entonces, si mi vértice es 0,0, ¿cuánto sería mi foco? 0, menos 5 partido 2. Exacto. Y mi directriz sería ahora una Y igual a un número. ¿Cierto? Que cuando era X, o sea, cuando era horizontal, mi directriz es una recta vertical, por lo tanto era X igual a un número. En este caso, mi parábola es vertical, así que mi directriz es horizontal. Y es Y igual a un número. ¿A qué número sería? Tú puedes, tú puedes. Está muy relacionado con lo que hiciste en el foco. Pero es que no sería 5 partido 2 ¿Sí? o así. Sí, porque mire, Ah, sí. esta distancia es 5 medios. Quedó abajo, porque quedó en el plano del, o sea, abajo del cero, del eje Y con respecto al... Por eso me dio negativo, pero es una distancia. La distancia siempre es positiva por ser distancia. Me dio negativo, eso me indicó que la parábola iba hacia abajo y que al cero de la K, porque el K cambia aquí, bajó. Así que me quedó 0 menos 5 medios, medio menos 5 medios. En este cambio va a ser 0 más 5 medios. Así que me daría 5 medios. Ah. Ve que en realidad, en este caso, si nosotros entendemos la lógica, no tenemos que aprendernos tantas fórmulas. No hay necesidad de aprenderse tantas fórmulas. Es entender el problema. Vamos con otro, ¿ya? Ya. Vamos con... Después me podría mandar el documento ¿Esto? en Word, ¿sí? Sí. Hay dos cosas. Yo se lo voy a mandar a su correo, Ya. pero esto queda archivado en el aula. En el aula virtual, usted se mete a PASE, porque usted es del PASE, ¿no? Sí. Bueno, si no queda en el PASE, igual al meterse al aula virtual, queda registrado como... Y ponemos el día, que en este caso yo después, mañana ya lo voy a subir, o quizás hoy, y busca 24 del 6, matemática 1, y va a poder entrar. Y va a tener todos los archivos de matemática 1 que hemos visto, por si acaso. Por eso le decía que yo no estaba haciendo la clase, pero igual la estaba grabando antes. Cuando usted entró, yo estaba haciendo la clase porque igual tenía que quedar registrada aunque no ingrese nadie ese día. Para que usted ahí maneje que todo lo puede encontrar ahí. Yo Este es no, sencillo. yo no me puede conectar a la hora tampoco, porque justo estaba, que como hace mucho frío, estaba picándole ¿Dónde vive? aquí en Angol, eh, novena región. Oh, o sea, si aquí hace frío, ya me imagino cómo está allá. Ahora sí, ahora que está calentito puede pensar bien. Miremos esa. Acordémonos que nuestro objetivo es dejar así.
Ya. ¿Y Siempre, por qué siempre así? se va a tener que dejar así. Porque la X está al cuadrado. ¿Por qué así? Porque esa me entrega inmediatamente el centro, mire, el vértice. Ah, ya. En este caso, lo que quede acá, lo igualo a 4P y encuentro el valor de P. Y encontrando el valor de P, encuentro el foco y encuentro la directriz. Y estamos listos. ¿Se fija? Ya. Sí. Esta parábola va a ser horizontal o vertical. Em, ¿Quién me indicaba eso? vertical. Vertical, perfecto. No sabemos si va El- hacia arriba o hacia abajo, vamos a tener que saberlo cuando recién encontremos el valor de P. ¿Ya? Hasta ya. el momento no sabemos si va hacia arriba o hacia abajo, pero sabemos que es vertical, porque el X está al cuadrado. Entonces, fíjense, en todas estas ecuaciones que estamos haciendo, uno de los dos términos está al cuadrado, no los dos. En el caso de la circunferencia eran los dos. Entonces, dijimos que dejábamos esta expresión hacia un lado y toda la otra hacia el otro lado. Después necesitábamos lograr hacer el cuadrado de binomio. Y para el cuadrado de binomio nosotros sabíamos que es el doble del primero por el segundo, y es el segundo término el que en este caso desconozco. Pero eso es igual acá a menos 6x. Por lo tanto, lo mismo que nos pasó la otra vez, en el anterior. Sería menos 3, pero como va al cuadrado, sería más 9. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Me quedaría x cuadrado menos 6x más 9, y aquí 12y más 51 más 9. Le agregué un número que no estaba, pero como no estaba, se lo agrego en ambos lados y no perjudica la ecuación. Porque si ese 9 pasa para acá, me quedaría 9 menos 9 es 0, o sea, se anulan entre sí. Por eso hay que sumárselo en ambos lados, si no usted cambió, la modificó por completo y ahí sí que estaríamos mal. ¿Ya? Entonces, Algo que tengo una pregunta. Es que adelante usted puso un 18. sí, ¿por qué? Porque en este caso, en la factorización había un número acá. Entonces finalmente no le agregué 9, sino que le agregué 2 por 9. Ah, ya. Por eso tuve que agregarle 18. Pero en este caso no, porque ya está solito el x. El Entonces x cuando hay cuadrado ya un... está. No Siempre lo tuve que se va factorizar. al final el resultado del... Sí, usted tiene que fijarse si aquí hay un número. Si hay un número, por ejemplo, antes hubiese sido 3x cuadrado menos 6x, más 9, yo voy a tener que agregarle a este lado 27, porque le estoy agregando el 3 por el 9, Ah, ya. ¿ya? Pero en este caso no es así porque ya la x cuadrada está sola. Entonces, x menos 3 al cuadrado. ¿Cómo sé que es menos 3? Ahí está. Es igual a 12y más 60. ¿Sí? 51 más 9 es 60. Pero, si nos estamos fijando en la fórmula a la que tenemos que llegar, la y tiene que estar sola, ¿cierto? Sí. Entonces aquí voy a tener que factorizar por 12y más 5. ¿Ya? 12 por 5 me da 60, 12 por y me da 12y. Y con eso ya tenemos muchas cosas. ¿Cuál sería el vértice? 3, Acuérdense de los signos. ¿Ya? ah, 3, de los coma, signos. ¿cómo? Es que antes como que me dijo que no tenía que considerar los signos. Exacto. En este caso la fórmula dice menos. Por lo tanto, el h es el número solito. En este caso el número solito sería el 3. Ya. Entonces ¿Ya? no se consideran los signos para ni H ni para acá. O sea, mire, el k dice que es ese número, ¿cierto? Espéreme, voy a usar otro color para que vean dónde estoy rayando. Aquí estoy rayando. Entonces, el k
dice que tiene un menos adelante. ¿Qué pasaría en este caso? ¿Qué número es si tengo un más adelante? ¿Quedaría menos? Exacto, entonces aquí es menos 5, porque ese menos 5, si lo colocamos en la fórmula, me da más 5. Ah, vale, ya entendí. ¿Ya? Entonces, no es que no se consideren, sino que la fórmula dice x menos h. Entonces, si ya tengo el menos, el h sería el número que está aparte nomás. En cambio, si dice más y la fórmula decía menos, significa que el valor es negativo, porque por algo me dio positivo. Ya, ¿Sí? entonces lo que se hace es que se multiplican. Es como el signo contrario. Claro. Claro, sí, se multiplican. Ya tenemos nuestro vértice. En el anterior habíamos llegado a algo así. Voy a inventar. ¿Ya? ¿Qué pasa? Este vértice hubiese sido menos 5,3, no 3, menos 5, porque siempre el que está acompañando a la Y es K, y siempre el que está acompañando a X es H, y el vértice siempre es H, K. ¿Se entiende? Mire, Mm, mire este vértice, el que acompaña al X es H. El que acompaña al X acá es el 3, así que el 3 va acá. El que acompaña al X acá es el más 5, entonces el H es menos 5. Siempre el punto del vértice es un H, K. ¿Qué quiere decir con esto? Que no va siempre en orden. Usted se tiene que fijar que ah, ya. como el punto del vértice es H, K, voy a ir a buscar quién acompaña al X, ahí está el H. ¿Quién acompaña al K? O sea, perdón, a la Y, ahí está el K. No dan lo mismo. Ya, Sí, entonces, ¿no? Más o menos. Mire. pero los ejercicios anteriores era Miremos una el I, anterior. Sí, así que mire cómo quedó. entonces estaba malo. ¿No? Mire, yo anoté primero el H y luego el K. Ah, ya. Siempre en ese orden. Puede que la estructura de la fórmula no nos quede en ese orden, porque eso va a depender de quién esté al cuadrado. Pero sí, el vértice siempre es un H, K. Siempre. Entonces, para encontrar mi H, me voy a buscar dónde está la X. En este caso, la X está acá. Entonces, H está ahí. Y el K está acá. En el de ahora es al revés, ¿cierto? En el de ahora me quedó al revés. Estamos acá. Entonces, este es H, este es K. Siempre. ¿Ya? Sí. Bien. Entonces esto vamos a dejarlo así, para que se entienda mejor, quizás. Ay. Así. Esto lo voy a ir encerrando de que son cosas que fuimos haciendo en el camino, para no borrarlas, ¿ya? Ya. Entonces, ahora es, ¿cuál sería el foco? Para eso tenemos que recordar cómo es la parábola, cuál es el P. Entonces, aquí, como la fórmula nos dice esto, que el número que queda afuera es 4P, siempre, independiente si tenemos esta fórmula o si tenemos esta fórmula. El que está afuera es 4P, ¿ya? Ya. Entonces, en este caso estoy diciendo que 4P es igual a 12, P es igual a 3.
¿Sí? Sí. Y si P es igual a 3, ¿hacia dónde va la parábola? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. Entonces, si yo sé Sí. ese dato, independiente de todas las fórmulas que existen, si tengo esa información porque comprendo la ecuación y todo, tendríamos algo así. Va. Si yo hago como un estilo de gráfico, solo para sacar la noción a quién le sumo y a quién no, nada más que eso. Tengo el vértice 3, menos 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 5. Este es mi punto. Y sabemos que la parábola va hacia arriba. ¿Ya? Vamos a anotarlo así, como que va en esa dirección. Entonces, el foco como va dentro del vértice, ¿a quién le tendríamos que sumar? ¿Quién se mantiene fijo y quién cambia? El vértice dijimos que era 3, menos 5. ¿Cuál voy a mantener fijo y cuál cambia? El que cambia es el K. El que cambia es el K, entonces se mantiene como 3. ¿Y qué hago? ¿Cuánto aumenta? ¿Cuánto sube? Em, ¿Cuál era la distancia del vértice al foco? mm, sería menos 2. Muy bien. Menos 2, entonces el foco realmente está acá. A veces me confunde, pero eso no. No, yo había hecho como una PP, solamente como para saber quién se mantiene y quién no. Bien, entonces, siempre para sacar el foco, le sumo si voy a ir hacia arriba, le resto si voy a ir hacia abajo. Le sumo si voy a ir a la derecha, le resto si voy a ir a la izquierda. ¿Ok? Entonces ya tenemos vértice, foco. ¿Qué más nos pedían? Nos hablaban del lado recto. Entonces ahora quiero explicarle lo que es el lado recto, gráficamente, digamos. Vamos por la directriz. Directriz es una recta, ¿cierto? Es una recta X igual a un número o Y igual a un número. Si estoy con esta parábola que es vertical, que va hacia arriba. Y es igual a menos 8. Excelente. Excelente. Es una recta y va menos 8, por lo tanto me quedaría, lo vamos a correr un poquito, aquí. O sea, aquí la parábola está todo pasando acá abajo. Entonces me queda menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. En esto se traza, esa sería mi directriz. ¿Ya? Y ahora vamos con el lado recto. Me dice que el lado recto, en este caso me dio 12, ¿cierto? Eso me dio el lado recto. El lado recto es 4p. Lado recto es igual al valor absoluto de 4p, que en este caso es 12. Porque a veces lo que está afuera es negativo, pero eso valor absoluto, o sea, siempre en positivo. Y eso, según la definición que nosotros vimos, se lo leo de nuevo, dice lado recto es la cuerda focal AB perpendicular al eje focal o eje de simetría de la parábola, cuya medida es 4p. Este es el lado recto. Perpendicular al eje de simetría de la parábola, ¿ya? Pero por ahí va. Es algo así. Como es 12, significa que son 6 a la derecha y 6 a la izquierda, ¿cierto? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, o sea, va a ir por acá. Y el otro, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 para cada lado.
¿Ya? ¿Cómo vamos? Sí, Ahora viene toda la magia. ¿está bien? Como es 12, son 6 y 6. ¿Ya? Ya. ¿Y qué son estos puntos? Mire, estos puntos le da la abertura a la parábola. La parábola es así de ancha. Ay, aquí un poco fea. Eso es lo que hace el lado recto. Me da qué tan abierta es mi parábola. Porque podría haber sido una parábola así también, ¿cierto? O también así. Eso me lo da el lado recto. Me dice qué tan abierta es mi parábola. Me quedó muy fea. Ahí sí. Esta medida vale 6. Esta medida vale 6. Pero como vale 6 cada una, yo puedo encontrar exactamente esos puntos. ¿Cuál sería este punto? 2P. ¿Ah? No, no lo entendí. ¿Cuánto mide? O sea, ¿cuál es el valor de este punto y cuál es el valor de este punto? Ah, ya vale. No, es que no había visto dónde estaba rayando. Ah, 9,-2. exacto. El de la derecha y Este de la punto. izquierda es eh, -3, -2. Y ahí terminaríamos la parábola. ¿Cómo le fue? Aprendí harto. Aprendí harto, maravilloso, maravilloso. Entonces, fíjese que a veces no hay que aprenderse las fórmulas, porque si se me olvida una fórmula, quedo ahí. No sé qué hacer con eso. Hay que entender lo que estamos haciendo. Entonces, si yo entiendo qué cosas nosotros tenemos que hacer como una síntesis de hoy, qué tengo que manejar de todas las cónicas, ojo con eso, de todas las cónicas, pero particularmente ahora la de la parábola. Primero, que el término que está al cuadrado me dice si va hacia arriba, o sea, perdón, si es vertical o horizontal. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ya. En segundo lugar, entender que el foco va dentro de la parábola y que la directriz va fuera de la parábola. ¿Qué tan adentro y qué tan afuera? Es una distancia P. Como yo ya sé si es horizontal o vertical, yo hago un bosquejo. Y al hacer un bosquejo me doy cuenta si le tengo que sumar a la E, al H, o si le tengo que sumar al K. O si le tengo que restar al H o si le tengo que restar al K. ¿Se fija? Porque a veces le sumamos, a veces le restamos, a veces le sumamos al H, a veces le sumamos al K, pero en realidad el dibujo me permite ver a quién le tengo que sumar y a quién restar. No todas esas fórmulas que a lo mejor no las voy a poder entender, porque a veces dice menos 4P, a veces dice 4P. Entonces, bueno, el P es positivo, es negativo. El P me lo va a arrojar solito cuando yo coloco 4P igual al número que está afuera. Y lo despejo, considerando que el P es una distancia, es un parámetro, ¿ya? Pero este parámetro funciona como distancia. Es decir, yo le voy a subir o bajar un valor P a la K, ¿ya? O si estamos hablando de que se mueve el X, voy a sumarle y restarle al valor de la H para encontrar el foco y para encontrar la directriz. La directriz son rectas, por lo tanto no se anotan como puntos, no se anotan como X, Y. Al ser rectas, la directriz va a ser X igual a un número, C constante, C va a ser un número, o Y igual a un número. Es una recta. ¿Cómo saber si es X, Y? Lo mismo. Al empezar con una parábola que es así, yo ya sé que voy a ir así. Por lo tanto, mi directriz es Y igual a un número. Si estoy trabajando con
y al cuadrado, ya sé que mi parábola es así. Por lo tanto, mi directriz es x igual a 1. ¿Ya? Aquí la directriz es una horizontal, aquí la directriz es una vertical. Por eso cambian las letras. Y eso sería todo por hoy. Le agradecería si me dejara ahí, Cristian, su root y su carrera, por favor. Ya, ¿Ya? Ahí y su correo. Así que le mando vale. esto, también vamos reforzando que usted se puede ingresar al aula, va a encontrar ahí los días que hemos trabajado o lo que hemos trabajado. Bueno, que al principio era lógica y conjunto, después álgebra, y ahora que estamos en cónicas, voy a ir subiéndole material, nos podemos encontrar todos los miércoles de 6 a 7 y media, y podemos, por ejemplo, reforzar la circunferencia, o ya avanzar lo que sería la hipérbola y la elipse. Usted me va diciendo ahí según lo que vayan haciendo en el curso. ¿Con qué profesor o profesora está? Con la profesora Karina Monteros. Ah, ya no la ubico. Es nueva entonces para mí. Si hay material y tienen una duda del material, por ejemplo, una guía, no sabe resolver un ejercicio, también hay horario de consultas. Y que también son los días martes. Entonces, para ustedes sería consultas de 5, los días miércoles, perdón, de 5 a 5:45 y clases de 6 a 7 y media. En realidad usted ve que puede ser clase o puede ser resolución de dudas. Eso va a depender de las personas que se conecten. ¿Ya? Si se conectan varias personas, voy a ir a hacer una clase que va a ser para todos. En cambio, si se conecta usted, vamos a resolver dudas, vamos a avanzar en el contenido o vamos a profundizar. Va a depender de lo que usted necesite. ¿Ya? Ya. Ya, entonces, me mandó el correo, el root y la carrera. No, ¿Me lo escribe en el eh, chat? sí. Quería preguntarle otra cosa. Dígame. ¿Qué pasa si el X o, s- o si es Y, pero si no tiene, si no es elevado al cuadrado? No es parábola entonces. Entonces todo lo que le dije usted lo olvida Ah, ya. y debe hacer una recta. Si ninguna está al cuadrado es una recta. Por ejemplo, x más y igual a 7, eso sería la recta, menos x más 7, pendiente menos 1, intercepto 7. Si ninguna está al cuadrado es recta. Ya. Si las dos están al cuadrado, puede ser circunferencia, elipse o hipérbola. Entonces, cuando usted conozca las otras fórmulas, vamos a reconocer cuál es cuál. Cómo identificar desde un principio, mirando la ecuación, qué tipo es. ¿Ya? Ya. La verdad es que pasamos todo eso ¿Mm? y ahora estamos en funciones. Perfecto. ¿Esto Finalmente, ya entró en la prueba? ¿Cónica ya entró en la prueba? no. Ah, ya. Estamos bien entonces. Entonces, lo puedo esperar el próximo miércoles, profundizar en las cónicas, o bien si usted tiene preguntas en realidad que no sean de cónica y son de funciones, podemos ver funciones, no hay problema. Ya. ¿Ya? Eso va a depender ahí de lo que usted necesite. Por lo tanto, si usted va al día, va estudiando de aquí al próximo miércoles, si usted va estudiando de su cuaderno, resolviendo las guías y dice, ah, esto no lo sé, esto lo voy a preguntar en tutoría. Y sigue avanzando y hay cosas que va a saber y lo que no sabe, lo deja ahí marcadito para que lo veamos en tutoría. ¿Le parece? Sí. Ya, Cristian. Espero entonces aquí, voy a ver si ya me mandó sus Sí. datos. Ahora le voy a dar la carrera.